Para muchos soy un hombre que solo cita la Biblia, para otros soy un amigo, para otros soy un enemigo, pero para Dios soy un siervo de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice que si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo del Mesías. El objetivo de estos videos es única y exclusivamente enseñar la palabra de Dios, hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Hoy quiero que toquemos un tema sobre conservar el patrón del Evangelio, el patrón bíblico, o el molde, o la forma de doctrina que enseña la palabra de Dios. Soy una persona conservadora de la sana doctrina. Vamos a leer una serie de pasajes para ir explicando estos términos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Vea lo que dice el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en el Mesías Jesús. Retén, tome, conserve, retén la norma. Otra versión, esta es la versión de las Américas. Otras versiones dice la forma. Voy a leerles otro pasaje. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Vea lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 8:5. Dice así la santa y hermosa palabra de Dios. Los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como a Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice a él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Ojo, conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Conforme al modelo. Hebreos 8:5. Segunda de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras. Voy a leerles otro pasaje. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable, ojo a esta expresión, conforme a la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11. Segunda de Juan, versículo 9. Observe lo que dice la santa palabra de Dios. Dice así: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza del Mesías, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Qué pasaje más fuerte y directo este. Dice este pasaje que si yo no persevero en esta palabra, en esta enseñanza, en esta doctrina, no tengo al Hijo y no tengo a Dios. No tengo al Padre. Y para poder retener esta enseñanza, se nos mencionan palabras muy esenciales, como, vuelvo a repetir, retén la forma. Haz todo conforme al modelo. Mira qué importante, conforme al modelo. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué hago mucho énfasis a estos 4 versículos?
porque esos 4 versículos nos enseñan y nos especifican la necesidad de ser conservadores. Somos conservadores porque retenemos o conservamos la forma o el patrón de las sanas palabras. Por eso somos conservadores. La palabra, ojo por favor, la palabra forma significa el ejemplo, el dechado o el patrón, el modelo o el plano. Cuando la Biblia dice retén la forma, la idea de forma es que hay un plano, que hay un dechado, hay un ejemplo, hay un molde que seguir. Por eso el cuentico de que no importa lo que usted crea, con tal de que usted acepte a Cristo, es una gran falsedad. Los hombres se han vuelto muy supersticiosos, fanáticos. Y cuando usted viene y cita la palabra de Dios, el argumento de la gente que no conoce la palabra de Dios es ¿cuál? Hermano, la mucha letra mata. No, señores, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu. Juan capítulo 6, 58 y 59. Jesús dijo que las palabras que él hablaba son palabras de vida. Cuando conocemos la palabra de Dios, esto produce vida en nosotros. Ahora, Dios siempre, mis estimados amigos, Dios siempre requiere que el hombre siga un patrón, siga una guía, siga un camino que Él ha dejado. Cuando Dios le dijo a Noé que hiciera el arca, en Génesis capítulo 6, del 14 al 16, en Génesis capítulo 6, versículo 14 al 16 y el versículo 22, le dio la norma de cómo tenía que ser esa arca. En cuanto al tabernáculo, Hebreos capítulo 8, versículo 5, se dijo cómo tenía que ser. ¿No será aún más importante, pregunto, conservar la forma o el patrón con respecto a la iglesia? Quiero que veamos un pasaje muy importante y trascendental. Romanos capítulo 6, versículo 17. Dice que porque hemos retenido aquella forma de doctrina, ojo a esto, aquella forma de doctrina. Aquella forma de doctrina viene a ser el modelo de doctrina. Cuando se vacía un material fundido en un molde, ese material toma la forma del molde. Es lo que debemos hacer con la palabra de Dios. Aquí, cuando la Biblia nos dice que retengamos la forma de la sana doctrina, no cabe la idea de que, hermanos, que a mí me parece, hermanos, que yo creo, es que, hermano, yo siento de Dios, es que Dios me habló y yo creo que esto es así. No, hermanito, deje el emocionalismo, deje tanta sensación, deje tanta pantomima, tanta película rara y veamos qué dice la Biblia. Decir qué dice la Biblia es decir qué dice Dios. Sencillo. Por eso, cuando Romanos 6:17 dice que obedecisteis aquella forma de doctrina, estamos hablando es de un molde. En Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos habla, no os conforméis al mundo. O sea, no tenemos que moldearnos al mundo. Romanos 2:12. Más bien, tenemos que ser transformados, moldeados por Dios, por la renovación de nuestra mente. Romanos capítulo 2, versículos 1 y versículo 2. Romanos 12, 1 y 2.
dice que tenemos que ser renovados y tenemos que ser renovados y transformados. Sí, tenemos que ser transformados, moldeados por Dios, por la renovación de nuestra mente. Ahora, mi estimado amigo, es necesario restaurar la iglesia primitiva. Es necesario que volvamos a las enseñanzas del Nuevo Testamento. El problema es que la mayoría de predicadores, evangelistas y todos los religiosos que existen hoy en día no quieren respetar la palabra de Dios. La mayoría de religiosos dicen, bueno, la Biblia dice tal cosa, pero yo creo, a mí me parece, yo opino que se puede hacer esta cosa. O fue que Dios me reveló, o fue que Dios me dijo. Bueno, ya sabemos que, como lo hemos enseñado en otros videos, las revelaciones terminaron con la muerte del último apóstol. Toda la revelación de Dios está en el Nuevo Testamento para la iglesia hoy en día. Cualquiera que diga que tiene una revelación nueva y no está en la palabra de Dios, es mentira, es un mentiroso. Entonces, es muy importante que volvamos a las enseñanzas de la iglesia primitiva. Debemos es enseñar lo que la Biblia dice. Y de esta manera podemos nosotros seguir adelante. Cuando hablamos de restaurar la iglesia del Nuevo Testamento, no estamos hablando de ninguna secta, no estamos hablando de ningún grupo denominacional, no estoy hablando ni de grupos evangélicos, católicos, testigos de Jehová, nada de eso. Estoy hablando que en Hechos 11:26 dice la palabra de Dios que en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. Los cristianos fueron los que conservaron la sana doctrina. Y hoy en el siglo XX nosotros pretendemos seguir la línea de los cristianos de allá del primer siglo. Aunque nos llamen anticuados, aunque nos llamen aburridos, preferimos obedecer la forma de doctrina que habla Romanos capítulo 6, versículo 17. Ahora, recuerde que 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13, que fue el pasaje que yo leí al comienzo, voy a leérselos, dice así la palabra de Dios. Que retengamos la forma de las sanas doctrinas. 2 Timoteo 2:13 nos enseña, fue escrito para aquellas iglesias las iglesias allá en el primer siglo y las iglesias de hoy en día que tenían los mismos problemas como la iglesia de hoy. La iglesia en el primer siglo tenía los mismos problemas que hay en las iglesias de hoy en día. ¿Por qué? Porque los hombres sencillamente no quieren respetar lo que la palabra de Dios dice. Ahora, la simiente produce según su género. Así es lo que dice la Biblia. La simiente produce según su género. Génesis capítulo 1, versículo 11. Esta es una ley irrevocable. Lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Yo pregunto, si hace 2000 años usted sembraba chayotes y hoy aquí en Costa Rica usted siembra una mata de chayotes, pregunto, ¿qué diferencia pueden haber entre los chayotes de hace 2000 años y los chayotes de hoy? Puede que haya algún rasgo que haya cambiado, pero chayotes de hace 2000 años y chayotes de hoy vienen a ser los mismos chayotes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hace 2000 años se predicaba el Evangelio y el Evangelio producía cristianos, yo no entiendo hoy en día por qué la gente se presenta de esta manera. Soy católico, soy cristiano católico, soy cristiano evangélico, soy cristiano testigo de Jehová, soy cristiano adventista. Pregunto, ¿dónde dice eso la Biblia?
¿Dónde enseña eso la palabra de Dios? Muéstreme un libro, capítulo y versículo en la Biblia que diga cristiano católico, cristiano testigo de Jehová, cristiano evangélico. Eso no existe, porque todas estas denominaciones nacen a partir del siglo XVI, excepto la Iglesia Católica Romana, que nace en el siglo VI con Bonifacio III, que fue el primer papa a nivel universal. Esto no lo dice Fernando Castaño, eso lo puede usted buscar en la historia. La primera vez que se nombró un papa universal y que la Iglesia Católica se organizó ya como una entidad universal fue hasta el siglo VI. Es verdad que la palabra papa se utilizaba en los primeros siglos atrás, eso es verdad, pero la palabra papa la utilizaban como un sentido de en localidades. Había muchos papas, a muchos obispos se les llamaba papas de ciertas localidades, pero el papa como pontífice o como la máxima autoridad de la Iglesia Católica Romana fue fundada por Bonifacio III hasta el siglo VI, es donde se organiza por primera vez ya como institución. Ahora, ¿cuál es pues el ejemplo o el molde que debemos seguir? Pregunto. Del plan de salvación. ¿Cómo dice la Biblia que es el plan de salvación? ¿Qué debe hacer el hombre para que Dios lo salve de sus pecados? ¿Levantando su mano, haciendo una oración de fe y aceptando a Cristo? ¿Eso dice la Biblia? Pregunto con todo mi respeto. ¿Dónde enseña eso la Biblia? ¿Dónde enseña la Biblia que si usted levanta la mano y hace una oración de fe, usted ya es salvo? No existe un pasaje en la Biblia que diga eso. ¿Será que somos salvos solamente por tener fe o creer en Jesús? No. El plan de salvación, el patrón bíblico, vamos a ver qué dice. Hay que oír, Romanos 10:17. Hay que creer, Juan capítulo 8, versículo 24. Hay que amar a Dios de todo corazón, Mateo 23:37. Hay que arrepentirse de los pecados, Lucas capítulo 13, versículo 3 y versículo 5. Hay que confesar que el Mesías es el Hijo de Dios, o sea que es el Santo de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. Romanos capítulo 10, versículo 10. Hechos capítulo 8, versículo 37. Hay que bautizarse en agua. Hechos capítulo 10, 48. Y ese bautismo tiene que ser, escúchelo bien, para el perdón de los pecados. Hechos 2:38, Hechos 22:16. Este es el patrón, esta es la doctrina, este es el molde, este es el camino en cuanto al plan de salvación. Si el hombre quiere que Dios le perdone sus pecados pasados y hacerse una nueva criatura, tiene que creer, tiene que oír, creer, arrepentirse, bautizarse y perseverar hasta el fin. Eso es lo que enseña la Biblia. El cuentico de que venga Cristo, que no hay que hacer nada, que Cristo ya lo hizo todo, que consola. Ojo, la gente bota esta palabra siempre. Con solamente creer, usted ya es salvo. Eso suena muy bonito, pero la Biblia no dice eso. Hay un patrón, hay una forma de doctrina y hay que seguirla. De lo contrario, pues sencillamente Dios no nos perdona nuestros pecados pasados y sencillamente no pasamos a formar parte del cuerpo del Señor. Ahora, ¿qué del bautismo del Espíritu Santo para poder hablar en lenguas? Hoy en día no existe eso. El patrón bíblico ya pasó. Solamente los 12 apóstoles recibieron el don sobrenatural de hablar en lenguas. Hechos capítulo 2.
Y el caso de Cornelio, en Hechos capítulo 10. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y este bautismo, que quede claro, no tiene nada que ver con su santificación. Los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo para convencer a los judíos de que el Mesías era el Hijo de Dios, sencillamente. Cornelio y su casa fueron bautizados con el Espíritu Santo para probar a Pedro y a sus 6 hermanos judíos que ahora los gentiles podían obedecer el Evangelio para el perdón de los pecados y para ser hijos de Dios, igual que los judíos. Esos fueron los 2 propósitos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 2 y capítulo 10, para el derramamiento del Espíritu Santo. Como no existía el Nuevo Testamento, se necesitaba que Dios les revelara la palabra directamente a los apóstoles, claro que sí, y a los que ellos le imponían las manos. Hechos capítulo 8, versículos 18 al 19. Dice que cuando Simón el mago vio que por la imposición de la mano de los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Me están entendiendo? Por eso hoy en día no necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo, porque ya todo el Nuevo Testamento fue confirmado, fue revelado. Ellos en el primer siglo sí lo necesitaban porque no existía el Nuevo Testamento. Hoy en día ya está confirmada la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el patrón bíblico en cuanto, otro punto muy importante, al llamado? El llamado evangelio pleno que dice la gente, es decir, recibir todos los dones del Espíritu Santo. La gente dice que va a haber un derramamiento del Espíritu Santo y para recibir los dones, la llenura o la plenitud del Espíritu Santo. No, mis amigos, eso suena muy bonito, pero no es así. Los dones del Espíritu Santo fueron dados para confirmar la palabra de Dios, predicada por los apóstoles. Cuando estoy hablando de estos dones, estoy hablando de dones sobrenaturales, porque claro, Dios le ha dado dones hoy en día a los hombres, el don de predicar, de cantar, de dirigir, de exhortar, pero dones sobrenaturales para confirmar la palabra de Dios fueron dados para confirmar la palabra. Vean esos pasajes, por favor. Marcos 16:20, Hechos 14:3, Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Lo pueden leer ustedes ahí en sus hogares. La santificación. La santificación no requiere que nosotros vivamos de acuerdo a las costumbres del primer siglo. Llevar todos un mismo tipo de ropa, no necesitamos eso. O vestirnos con túnicas, no. Para ser santos, la santidad se lleva en el alma. Y tenemos que trabajar donde el ojo no ve. Donde nadie nos está viendo, es donde el cristiano debe portarse como un hombre santo y hacer la voluntad de Dios. No donde la gente lo ve, porque cuando usted me está viendo a mí, es tan fácil querer ser santo o querer ser un buen cristiano, es muy fácil. Pero cuando nadie me está viendo, es donde yo tengo que probar qué tan honesto soy con el Señor y qué tan honesto soy conmigo mismo. Ahora, otro punto muy importante es en cuanto al culto. ¿Qué del culto? Bueno, hay cinco actos esenciales que enseña el Nuevo Testamento que los cristianos en el primer siglo seguían. Cuando se reunían el primer día de la semana, ojo, Hechos 27, se reunían para cantar himnos espirituales, no para tocar, no, para cantar. Y el instrumento que utilizaban pues eran las cuerdas vocales. Efesios capítulo 5, versículo 19, Colosenses 3:16. Se reunían el primer día de la semana, oraban. Hechos capítulo 12,
versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Se reunían para enseñar, para predicar. Hechos 27. Dice que Pablo prolongó el discurso hasta la medianoche. Se reunían el primer día de la semana, y esto es muy importante, el primer día de la semana para partir el pan, o sea, para tomar la cena del Señor. No hay autorización bíblica de ningún otro día que no sea el primer día de la semana. Hechos 27. Hay gente que dice que lo celebran un sábado en la noche, o cada mes, o cada año. Bueno, no existe autorización para eso. El patrón bíblico que conservamos los cristianos es el primer día de la semana, porque así lo enseña la palabra de Dios. Otro detalle muy importante, el ofrendar. Los cristianos en el primer siglo y los cristianos hoy, nosotros, cristianos sin apodos, nosotros, lo que yo predico es lo que nosotros practicamos. Y les digo algo, mis estimados amigos, la iglesia del Señor no pide diezmos, recoge una ofrenda voluntaria únicamente el primer día de la semana. Primera de Corintios 16, del 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced de la manera que ordené en las demás iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana. No el cuentico que si usted se reunió el martes le piden plata, el jueves le piden plata, el sábado le piden plata, el domingo le piden plata. Y después de que usted da el diezmo le dice, vamos a pedir hacer una ofrenda especial, una colecta especial. No, son mercaderes, hacen mercado con la religión, porque la Biblia no enseña eso. Ese no es el patrón bíblico, ese no es el modelo bíblico. ¿Se da cuenta por qué les estoy insistiendo que es muy necesario volver a las enseñanzas de la iglesia primitiva? ¿Se dan cuenta por qué les insisto que es muy necesario obedecer la forma de doctrina que enseña la Biblia? ¿Se dan cuenta por qué es muy necesario obedecer retener la forma de las sanas palabras? Y es muy necesario hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. ¿Por qué? Porque estos puntos son esenciales, son los 5 puntos esenciales del culto, digámoslo así. El cantar, el predicar, el orar, el predicar, el tomar la cena, el cantar himnos espirituales, el estar reunidos los hermanos. Entonces, ¿por qué hago énfasis a esto? Porque